vimos las formas de votación, ¿ya? Vimos las formas de representación, vimos cómo se distribuía el voto, por ejemplo, los sistemas de votación, el sistema de Hunt, ya no sé si se acuerdan del sistema de Hunt, ya, y al final vimos cuánta gente participaba, por ejemplo, en Chile, ¿ya? Y no sé si alguien se acuerda cuál era el porcentaje. Si alguien me puede recordar cuál era el porcentaje de votos que había en Chile. 51%. 51%, ¿ya? Que era uno de los más bajos del mundo. Ya vimos que aproximadamente era 64% en el mundo, ¿ya? Y en Chile un 51%. Solo le ganamos a Mali y Colombia, creo que le ganamos, y a México, ¿ya? Vimos también un poquito la evolución del voto, ¿ya? Principalmente cómo se ha ido integrando diversos sujetos a la votación, por ejemplo, los analfabetos, ya, a las mujeres, ya, principalmente a las mujeres, ya que el voto de la mujer ya empezó en 1930, en la década de los 30 con los alcaldes, y ya en la década de los 50 con las presidenciales, ya. Es decir, hace menos de 70 años recién la mujer puede votar, desde que Chile es independiente, que tiene más de 200 años de independencia, ya, para que vean un poquito la evolución. Ya, hoy día vamos a hablar un poquito sobre cómo se construye una democracia inclusiva, ¿ya? Decir una democracia donde deberían participar todos, ¿ya? Que es un pilar fundamental de las democracias, ¿ya? Una democracia tiene que ser lo más inclusiva, ¿ya? Esa es la idea de una democracia, no es la idea de que solo unos participen y los otros queden aislados. Y por eso también tenemos que entender que no solo votar es democracia, sino que participar en diferentes aspectos de la sociedad, por ejemplo, organizaciones, juntas de vecinos, ya. La semana pasada hablamos, por ejemplo, en las redes sociales también es muy actual esa forma de expresarse, también importante en lo que sería participar en la democracia, ¿ya? Eso tener en cuenta que participar en una participación en democracia no es solo votar, ¿ya? Aunque es muy importante, eso sí. Ya, entonces, a ver, como el objetivo general que se da, dice evaluar las características y funcionamiento de las instituciones democráticas, ya, las formas de representación, su impacto en la distribución de poderes, en la sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y justicia social, ya, eso es como lo general que hemos visto en la unidad, ya, y lo que vamos a ver hoy, en síntesis, y lo que vamos a desglosar de ahí es conocer cómo debemos construir una democracia inclusiva, ya. Y eso también tiene que ver de cómo podemos y cuáles son los desafíos que todavía tiene Chile, sobre todo para crear una democracia inclusiva. Y ahí ustedes también, la idea es que me vayan aportando si creen que falta algo o no, o cómo va el tema en Chile, porque estos son temas bastante actuales. Ya, a ver, como dice acá, la democracia se fortalece ya que se necesita que todos participen, ¿ya? Es fundamental que exista la libertad, la igualdad y la solidaridad para fortalecer las instituciones democráticas, pero siempre tiene que haber una ciudadanía involucrada. ¿Ya? Siempre la ciudadanía tiene que participar en la democracia para que exista la democracia. ¿Ya? No pueden ser unos pocos que participen. ¿Ya? Tiene que existir siempre la mayor participación de la ciudadanía, ¿ya? Y no solo en el voto. Si bien el voto es importante porque se eligen a los representantes, también hay otras formas de la democracia, de expresar la democracia. Ya, me voy a volver para que me saquen una foto. Ya. Mejor, como dice la Sofía. Mejor, ya. Mejor, ya. Ya. Bueno, ustedes ya saben que la democracia nace en Grecia, ¿ya? Pero principalmente en Atenas. ¿Ya? Entonces, pero en ese tiempo no podríamos decir que existía una democracia tan grande, y podríamos decir que la democracia en Atenas era solo los hombres mayores de edad que eran considerados ciudadanos. ¿Ya? Actualmente tenemos que crear siempre una democracia más inclusiva, porque es fundamental para superar algunos problemas como pobreza, desigualdad, discriminación, intolerancia, etcétera, etcétera.
Ya, eso es lo fundamental. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, cuáles serían algunos problemas que tenemos, ¿ya? Y cuáles serían las soluciones que se han dado, o cuáles serían lo que ustedes creen, ¿ya? A ver, la sociedad es diversa, y si bien todos tenemos diferentes características, pero siempre es fundamental entender esto. Nosotros somos todos humanos, entonces todos tenemos los mismos derechos, ¿ya? Independiente de que uno nazca en Haití, en Bolivia, siempre tenemos la base de que todos somos humanos y tenemos que los mismos derechos. Aunque pensemos distintos, siempre somos humanos. Esa es la base de una sociedad, ¿ya? La base de una sociedad es buscar siempre el bien común, pensando que todos tenemos los mismos derechos. Y es algo que se ha luchado bastante tiempo, ¿ya? Primero se luchó por la participación, después contra los reyes, después contra la esclavitud. Ya se ha luchado siempre por buscar una base que todos los humanos son iguales, independientes de lo que piensen, de dónde nazcan, etc. Eso lo tenemos que tener base y es como la base de los derechos humanos, ¿ya? ¿Se acuerdan por qué nacen los derechos humanos, cierto? Nacen posterior a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Todo lo que fue el holocausto judío, etc. Y todos los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Ya, a ver, vamos a ver punto por punto los temas que habría que superar y que Chile, sobre todo, hay temas que todavía no llegan a un consenso, ¿ya? Y que son fundamentales para lograr lo que es una democracia más inclusiva, más completa, ¿ya? Y principalmente hablemos del respeto por la diversidad, ¿ya? Y a ver, aquí vemos unos números, ¿ya? Esta fue una encuesta que se hizo a personas, cualquier persona común y corriente, y le preguntaron qué veían. Si veían a personas de color de piel, un 86% dijo que siempre ve personas de color de piel diferente, ¿ya? Personas de otras nacionalidades, un 83,2% dijo que siempre ve personas de distintas nacionalidades. Personas que pertenecen a pueblos indígenas, un 32% dijo que habían y ve personas que pertenecen a pueblos indígenas, ¿ya? Acuérdense esos datos, ¿ya? Podríamos decir que la gente ve más personas de otro color de piel, de otras nacionalidades, y menos gente de pueblos indígenas, ¿ya? Eso es lo que ve la gente en general, ¿ya? Ese es nuestro pensamiento de diversidad. Si nosotros salimos a la calle, podríamos decir, yo siempre veo más personas de otro color de piel y de otras nacionalidades. Casi nunca veo gente de pueblos indígenas. Ya. Pero el censo del 2017, los datos que sacaron, el 12,4% se declara haber o ser de algún pueblo originario. Y apenas el 4% de la población es migrante. ¿Qué pasa con los números? ¿Ya? ¿Qué coincide? ¿Por qué acá el 86% dice que ve más a gente de color de piel y de otras nacionalidades que a personas de pueblos indígenas? ¿Por qué creen que pasa eso? Pregunta para ustedes. ¿Se pueden desmutear, por favor, o escribir por chat? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué nosotros vemos quizás menos gente que es de pueblo indígena, y vemos más extranjeros o gente de otro color de piel? Si en realidad los datos son diferentes. ¿Por qué creen eso? ¿A alguien se le puede ocurrir? ¿Nada? ¿Por qué la gente dice ya? El 86% de la población dice vemos gente de otro color de piel, el 83% dice vemos gente de otra nacionalidad, pero solo el 34% dice que vemos gente de pueblos originarios, siendo que el 12% de la población chilena es de pueblos originarios, ya, y apenas el 4% de la población es inmigrante. Ya. Traten de decirlo en público para que también sus compañeros dicen. Aquí, por ejemplo, dice, porque a simple vista puede ser que no se note tanto como
formen parte de un pueblo indígena, puede ser porque en un lugar donde vivimos, ya que la mayoría de los pueblos viven en otras regiones, y en Santiago hay más personas extranjeras, puede ser eso. Sí, hay hartas razones, ya. Y es una pregunta bastante abierta. Aquí, por ejemplo, yo les puse la respuesta de una socióloga que habla sobre esto. Dice, hoy una persona indígena genera menos extrañeza que un inmigrante. ¿Ya? El inmigrante aporta una novedad, es alguien distinto, alguien que viene a irrumpir y antes no se veía. El indígena, de alguna forma, aparece bastante invisibilizado en el estudio. La pregunta ¿es invisibilizado porque no lo vemos o es invisibilizado porque ya lo tenemos naturalizado? Me inclinaría más por lo segundo. El indígena no lo reconoce, no lo reconozco en su etnia, me topo con él en otro tipo de relaciones, no en tanto su condición étnica, es alguien con quien históricamente nos hemos relacionado, no es alguien tan distinto, ¿ya? Y claro, también dijeron ahí un poco lo que dijo la Esperanza, que vio la Esperanza, que no se nota tanto alguien de un pueblo originario, porque ya estamos de alguna forma un poquito más relacionados, según lo que dice María Paz Strong, María Paz Coca, que es una socióloga, ¿ya? Así que hay igual una pregunta para usted, no sé qué es lo que cree. Pero es un problema que todavía no aceptamos tanto lo que es la diversidad, ¿ya? Otro problema que tenemos también es la equidad de género. Y ahí está un problema grande, incluso ahora yo me he dado cuenta que es más grande de lo que se pensaba, ¿ya? A ver, pensemos que durante la primera parte del siglo XX y XXI, ¿ya? Existieron muchos movimientos, sobre todo en la primera parte del siglo XX, existieron muchos movimientos feministas por lograr la igualdad de género, principalmente por el voto, ¿ya? Vieron movimientos que lograron, movimientos feministas, por ejemplo, en la foto vemos a Elena Cafarena, ¿ya? Que de alguna forma impulsó lo que fue lograr el voto femenino, ¿ya? Y de alguna forma las mujeres habían sido excluidas durante harto tiempo del siglo XX, y sobre todo en el siglo XIX no tuvieron ninguna participación política, ni lo que es democracia, siempre estuvieron ambientados a todo lo que era el ámbito doméstico, ¿ya? Pero de alguna forma en el siglo XX se han ido integrando, y ya en el siglo XXI se han ido integrando más, sobre todo lo que sería representación en cargos políticos, ¿ya? Se han ido integrando, pero no tanto como podríamos pensar. Yo pensé que había sido más tallerismo datos, ¿ya? Por ejemplo, veamos en el Senado, ¿cuánto el porcentaje de senadoras, ¿ya? Desde 1990, es decir, desde que volvimos a la democracia, el 5,3% fue de mujeres, es decir, prácticamente una senadora, y actualmente el 18% de los senadores es mujer, ¿ya? Siendo que en población es más del 50% mujer. ¿Ya? En Chile hay más mujeres que hombres, ¿ya? Y si lo vemos acá, se ve representado solo un 18% en el Senado. ¿Cómo creen que esto sería en la Cámara de Diputados? ¿Crees que más o menos? Al ojo, ¿qué creen ustedes? ¿Que es más o menos? No, ya que salió, Menos. ¿Qué creen? ¿Es más o menos en el Senado? ¿Menos? ¿Ya? ¿Qué más? Menos. Veamos los números. Es menos, ¿ya? En la Cámara de Diputados, prácticamente actualmente hay un 15% de representación en mujeres, ¿ya? Igual se ven a estas diputadas, pero es súper poco, ¿ya? Siendo que las mujeres son prácticamente el 50%, y de hecho ese es un problema que se ha intentado solucionar creando ley de cuotas, ¿ya? Es decir, que se le obliga a los partidos políticos de alguna forma inscribir mujeres para en las elecciones. Ahora también con la de la Constitución se va a hacer también una ley de cuotas donde se va a buscar una paridad de género, ya, para así de alguna forma equilibrar esto, ¿ya? Y se vean de alguna forma también representadas las mujeres en la creación de una nueva Constitución, ya, porque acá un 15% es muy poco, ya. No saqué el cálculo de cuánto será en el mundo, pero en Chile debe ser muy poco esto, 15%, siendo que la mayoría de la población en Chile es mujer, ¿ya? 50 como algo, pero es mayoritaria.
¿Ya? ¿Qué ha hecho también el Estado para solucionar este problema? Creó lo que es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya? Su ministra actual es Mónica Salaquet, ¿ya? Hermana de Salaquet, ex alcalde de Santiago, ¿ya? Donde, ¿en qué se basa por qué existe este ministerio? Principalmente para buscar lo que sería la equidad de género, como dice el título o el nombre del ministerio, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá dice, las mujeres tienen menos trabajo y menos calidad de trabajo. Las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Las mujeres son quienes sufren la violencia al interior de las casas y los espacios públicos. Las mujeres no están presentes en los espacios de decisión. Ya nos dimos cuenta que un 15% están en espacios de decisiones, ¿ya? Igual esto ha cambiado bastante, sobre todo ya desde que un poquito Bachelet fue presidenta, pero sigue siendo muy poco. ¿Ya? En algunos países, por ejemplo en Islandia, se han hecho políticas de igualdad de género donde se ha obligado, por ejemplo, a hombres tomar postnatales, ¿ya? Y obligarle a los hombres también cumplir su rol de padres, ¿ya? Porque muchas veces, según estudios, a las mujeres se les discriminaba porque podían llegar a ser madres. Entonces, ¿qué se intentó hacer en estos países, por ejemplo Islandia? Que eso se equilibrara también para los padres. Entonces, a los padres también se les obligaba ahora, de alguna forma, tomar un postnatal obligatorio, ya de 6 meses, cuando naciera el hijo, ¿ya? De esa forma, a la mujer no se le discriminaba porque quizá en un trabajo podía tomar un postnatal. Entonces, el hombre también sufría quizás esa misma discriminación. Y ahí se habría de alguna forma un balance, ¿ya? En esos países, por ejemplo, Islandia, hay otros países en África que también las mujeres hay más equidad de género, ¿ya? En África principalmente por las guerras, ¿ya? Porque hay más mujeres que hombres. Y ya las mujeres han logrado de alguna forma lograr equidad de género. Pero sobre todo en Latinoamérica hay muy poco. No sé qué opinan ustedes de esto. ¿Ven ustedes acá en Chile algo de equidad de género o no? Muy poco. Muy poco. ¿Por qué muy poco? Sí, muy poco, no sé. Ya vemos. Sí, no hay mucho que decir ahí. Muy poco, ya los datos lo dicen todo. Ya, y la violencia también es mucho, ya las noticias que salen es bastante. Así que, sí. Ya, otro problema que tenemos también en democracia y que hay que solucionar es la diversidad étnica y cultural. ¿Ya? Ya, a ver, principalmente tenemos que entender esto como diversidad étnica cuando hay mucha discriminación a otras etnias, ¿ya? Y aquí yo les traje un video que no sé si esto se lo había mostrado a alguien de ustedes, yo creo que sí, pero sobre todo que habla sobre el ADN y sobre los orígenes, ¿ya? A ver, quiero que le pongan atención a este video para que reflexionen un poco sobre la diversidad étnica, ¿ya? Y si vale la pena un poco hacer como esa discriminación o no, que se hace muchas veces en algunos países, ¿ya? Muy parecido a este, se hizo en Chile, pero no se hizo con tanta exactitud y vio que aproximadamente ya nuestro ADN estaba compuesto como 50% europeo, 50% amerindio, así que no podríamos decir que existe una raza chilena en ese sentido, ¿ya? Claro, en Estados Unidos sí hay mucho racismo, ¿ya? Y si le hacen el mismo estudio de ADN, sobre todo en Estados Unidos, es un país que está hecho por lo que es la migración, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos es uno de los países más diversos que existen, ¿ya? Claro, uno nunca sabe dónde puede provenir, ¿ya? De hecho, no creo que nadie sea de un 100% exacto. Ya no existe lo que sería como una raza pura. Entonces ya eso también hay que acabar un poquito con ese estereotipo que existe y es un desafío que tienen las democracias actuales y sobre todo lo que es la inclusividad en una democracia. Sí, a veces pensamos que somos algo cuando en realidad no es así, porque eso podemos estar equivocados, como lo que pasó en el estudio. Claro, y se hace mucha discriminación eso.
aquí, sobre todo en muchas partes del mundo, se hace mucha discriminación a los que son de culturas diferentes, quizá, ¿ya? O por aparentar ser de una cultura, y sin embargo, si alguien le hace un estudio, puede salir que hasta eres de esa zona. ¿Ya? Eso también es importante saber, que no existe como una raza pura y nada, sino que finalmente, como dice al final del video, seríamos casi todos primos. ¿Ya? Ya. A ver, en temas de población ya principalmente, y tiene que ver también con los migrantes y los pueblos originarios, vemos aquí un poquito de datos. ¿Ya? Datos específicos con el censo. ¿Ya? 1.700.000 personas se considera del pueblo mapuche, Aymara 150.000, poquitos de Rapa Nui, ¿ya? Inmigrantes, también hay, son, ¿cuántos millones eran? 1.400.000 de migrantes. Y aquí nos fijamos según los datos, la mayoría de los migrantes tiene y viene desde 25 a 34 años, ¿ya? Que son en la edad precisamente por trabajo de venir o por situaciones diversas. Igual después vamos a hablar un poquito de las migrantes acá mismo. ¿Ya? A ver, este es un problema que también hay que solucionar, y sobre todo ahora que Chile, no sé si tendrá tantos migrantes como otros países, pero en esta época, donde estamos viviendo en un mundo tan globalizado, donde las migraciones son tan comunes, podríamos decir que es un problema grande que tienen las democracias y un problema que tienen que solucionar. Ya, primero el problema de la inclusión a los migrantes, de la no discriminación a los migrantes, y también ahora de la inclusión a los migrantes. ¿Ya? A ver, teniendo esto en cuenta, ya que los motivos de una persona para migrar no siempre es porque ellos quieren migrar, sino que muchas veces es porque se ven forzadas a migrar, ¿ya? Por necesidades, ¿ya? Ya sean políticas, como decís, sociales o catástrofes naturales, ¿ya? Pueden ser guerras, por ejemplo, lo que pasa en Medio Oriente, ¿ya? Políticas como dictaduras, ¿ya? Chile tuvo una situación donde tuvo que emigrar, mucha gente emigró a otros países por cosas políticas, o catástrofes naturales como el caso de Haití, ¿ya? Donde vivieron un terremoto y tuvo que venir, vino mucho haitiano, ¿ya? En el 2010 en adelante, ¿ya? Pero siempre hay que entender esto, que son humanos, ¿ya? Y tienen los mismos derechos que se deben respetar y proteger, ¿ya? Son, independiente de dónde vengan, la base es que todos son humanos, igual que se veía en el video anterior, ¿ya? Entonces también es un gran problema de las democracias. Y aquí también un poquito de datos, ¿ya? Aquí les puse el muro de Estados Unidos, pero bueno, un poquito de datos de la gente que viene a Chile, en qué trabaja. ¿Ya? La mayoría trabaja en servicios domésticos, después viene en comercio, construcción, manufactura, electricidad, servicios financieros, personales, transporte, agricultura, minería. ¿Ya? Y aquí vemos la cantidad de porcentaje entre hombres y mujeres. ¿Ya? Y por región. No sé, aquí después les voy a mostrar, les voy a mandar el power. ¿Ya? Llegan más a lo que es la región metropolitana, ¿sí? Porque es la capital. También hay esto lo que sería en Arica y Parinacota, que es una zona de frontera, que es el 10% de la población corresponde a migrantes. Eso es importante entender. Ahí está el porcentaje de los migrantes. Tarapacá también, Antofagasta, porque son zonas más fronterizas. ¿Ya? Pero entre más nos vayamos al sur de Chile, vamos a ver que hay menos población migrante. En Santiago hay un 10% que no es tanto ni como en otros países. ¿Ya? Y vamos a ver un poquito de los países que llegan. ¿Ya? Si vemos entre el 2000 y el 2009, llegaron principalmente de Perú, Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador. ¿Ya? Serían los países vecinos, de alguna forma. Pero desde el 2010, ¿ya? Y que también tiene que ver con cosas que sucedieron entre el 2010 y 2017, que se hizo el censo, vienen de Perú, Colombia, Venezuela, Haití y Bolivia. ¿Ya? Venezuela es claramente la situación política que están viviendo, y Haití es también la situación de pobreza y la situación del terremoto que vivieron desde el 2010 en adelante.
¿ya? Y eso afectó mucho lo que es su situación económica, ¿ya? Siempre entendiendo que muchas de estas personas no migran porque quieren, ¿ya? Sino tenemos que entender que son obligadas o forzadas a migrar por diferentes situaciones. Y ahí eso también siempre tenemos que pensar antes de emitir alguna opinión, ¿ya? Porque se ven siempre muchas noticias sobre, sobre la migración y muchas veces no son muy cómodas. Y siempre hay que pensar que la gente que viene no es porque quieran venir o estén felices de venir, sino que muchas veces se vieron obligados a venir o se vieron forzados a venir, ¿ya? Y tienen los mismos derechos porque finalmente son humanos y de hecho se parecen mucho más entre nosotros que otras personas que son mismos chilenos que otros, ¿ya? Muchos... sí, hay un debate respecto de lo que sería la población migrante. Como dice la Giselle, dice, creo que hay un debate respecto a eso, es un tema muy controversial porque hay muchas opiniones respecto a esto, ¿ya? Pero siempre hay que entender esto, que también son humanos, ¿ya? Siempre eso hay que poner primero, y también tienen los mismos derechos que nosotros, ¿ya? Sí, y también poner, eso se conoce como empatía, ¿ya? También tener un poquito de empatía con ellos, ¿ya? Entender lo que sería la situación, y también entender que ellos también después pueden participar y formar parte de una sociedad democrática, si finalmente lo que nos divide son fronteras políticas, ¿ya? Y finalmente todos somos humanos, todos más que eso, son fronteras creadas por las mismas personas, pero lo que nos puede diferenciar quizás es un acento, muchas veces, ¿ya? Pero si nosotros nos ponemos, la gente del norte habla muy diferente a lo que es la gente del sur. La gente de Santiago también habla muy diferente a lo que, por ejemplo, la gente de Chiloé. Así que ahí también, ahí cada uno igual tiene su opinión. ¿Ya? Otro problema grande, ya, va a avanzar un poquito más rápido, sería el problema de las discapacidades. ¿Ya? Y es un problema que hasta el día de hoy es grande en Chile, sobre todo para hacer una sociedad más democrática, ¿ya? A ver, entendiendo y veamos estas fotos, ¿ya? Que tenemos que entender que las personas con discapacidad son personas de derecho, ya es algo obvio, pero en la actualidad nosotros podemos ver que esto no se ve tan obvio, ¿ya? Porque de repente vemos situaciones que son situaciones muy simples donde los derechos de estas personas se ven de alguna forma impedidos, ¿ya? Y por ejemplo yo les puse estas dos fotos, ¿ya? Que en la simple construcción de una calle ya se ve una discriminación hacia estas personas, ¿ya? O en la construcción de estas escaleras, ¿ya? Y son cosas que son bastante simples de solucionar, donde no hay una solución, ¿ya? Y esto nosotros lo podemos encontrar a diario. ¿Ya? Si alguien sale a la esquina, lo más probable es que vea una calle así, ¿ya? No sé si han visto alguno de esto. Entonces en Chile todavía existen estos problemas de que existe algún tipo de discriminación, no, no tan directa, sino, podríamos decir, indirecta, no intencional, pero que estas personas que de alguna forma sufren algún tipo de discapacidad, ¿ya? No pueden ejercer sus derechos, por ejemplo, acá circular libremente, o acá esta persona simplemente no puede circular porque no hay una rampa, ¿ya? O las escaleras, son cosas tan simples que diríamos, oh, qué tonto. ¿Ya? A ver, y Chile se ha unido a muchos acuerdos para personas de discapacidad, ¿ya? Y sobre todo ha intentado aumentar lo que sería, sobre todo con lo del derecho al trabajo, e integrarlos a lo que es una vida, podríamos decir, más normal, ¿ya? Siendo que a ellos sí les acuestan más algunas cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, se han creado leyes del trabajo, sobre todo lo que es en el Ministerio de Desarrollo Social. Y aquí vemos algunos tratados que se han impuesto en Chile. Y esos son tratados internacionales. ¿Qué significa? Que Chile los va a tener que respetar por constitución, ¿ya? Y no se va a poder olvidar de estos tratados, los tienen que ser respetar. ¿Ya? A ver,
como experiencia propia hay desigualdad por la forma en que las calles son construidas, porque la forma en la que las personas te tratan, no alcanzo a leer, pero un poquito, te tratan según tu discapacidad, ¿ya? Claro, al igual que no todos saben lenguaje de señas chilenas, las personas sordas muchas veces no pueden comunicar, ejemplo, pedir una dirección auxiliar. Sí, y eso va para todo. Muy poca gente sabe el lenguaje de señas, yo no sé, ¿ya? Hay muchas... Sí, pues hasta por ejemplo, ya, un ejemplo tonto y súper pequeño, ¿ya? Por ejemplo, los colores, ¿ya? No sé si algunos saben, yo soy daltónico, ¿ya? Y por ejemplo, yo este gráfico no lo puedo ver, no veo los mismos colores, ¿ya? Hasta en esas cosas, hay muchas cosas que el Estado no cumple con su labor de igualdad para todos. Sí, falta un poquito de empatía en muchas partes, ¿ya? Y bueno, igual se ha intentado solucionar esto, ¿ya? Y se han hecho muchas leyes para incluir a las personas discapacitadas a grupos de trabajo, porque si bien con el gran problema de las personas discapacitadas es que no les dan trabajo, se les discrimina, ¿ya? Entonces se han hecho, por ejemplo, hay una ley de inclusión al trabajo, ¿ya? Que fue del 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social. Carla Rubilar no era la ministra, pero ahora sí, por eso no lo dice. ¿Ya? ¿Y qué dice la ley? Por ejemplo, que cada 100 trabajadores tiene que haber el 1% de trabajadores con discapacidad. ¿Ya? Respetar la dignidad de las personas, eliminando discriminación salarial. Y eso es súper importante porque según estudios también, las personas discapacitadas ganan muchas veces mucho menos que el sueldo mínimo. ¿Ya? Y eso no se ha regulado mucho. ¿Ya? Otra cosa que también se ha dicho, que aquí dice fijar el límite de 26 años para suscribir el contrato de aprendizaje con las personas con discapacidad. Es decir, que a las personas en un trabajo se les tiene que enseñar, bueno, personas con discapacidad se les tiene que enseñar siempre, y el trabajador le tiene que enseñar, no puede decir porque no sabe, no le voy a contratar, no, sino que se le tiene que enseñar, no puede haber una discriminación, por eso tiene que existir esa... el trabajador le tiene que pagar como el curso del censo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto estaba en 26 años, pero leí que actualmente parece que esto se eliminó y ahora es para siempre. ¿Ya? Capacitación, exactamente, la palabra que se me olvidaba, capacitación. ¿Ya? Está. Muchas gracias, Teresa. ¿Ya? Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad, que parece algo obvio, pero sigue existiendo. ¿Ya? Y las personas con discapacidad contarán con garantía en los procesos de selección laboral del Estado. ¿Ya? También se supone que es algo obvio que no debería existir esta discriminación, porque de hecho Chile está, y en su constitución tiene la idea de que todos somos iguales. Entonces, de hecho, no debería existir esta ley, porque supuestamente todos somos iguales, pero se hace una ley para reforzar esta idea de la igualdad con las personas discapacitadas o que tienen algún problema que no les permite hacer algo. ¿Ya? Sí, no, por eso digo siempre, supuestamente. Hasta el Estado muchas veces no los cumple, ¿ya? Porque pueden existir muchas leyes, pero siempre están esos como resquicios legales que existen, o esas formas de saltarse la ley, que muchas empresas hacen que no se cumplen esa garantía, o de repente muchas veces empresas buscan a alguna persona que tenga alguna discapacidad, pero que no sea grande y que no esté, por ejemplo, incluida como en las discapacidades grandes que propone esta ley, ¿ya? O que se debería establecer, ¿ya? Y también otro problema, nos quedan dos, ya avancemos rápido porque la diversidad sexual. ¿Ya? Eso también es otro problema que existe, y sobre todo en el último tiempo, ¿ya? Que es un problema general, sobre todo lo que sería la diversidad sexual, sobre todo porque la sociedad todavía no acepta mucho lo que es esto de la diversidad sexual, ¿ya?
Actualmente igual se visibilizan más lo que serían los grupos de las minorías sexuales, las LGTB, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ¿ya? Que históricamente han sido los grupos más afectados, ¿ya? Por discriminación, ¿ya? Históricamente, siempre han sido de alguna forma uno de los grupos más afectados por la discriminación, ¿ya? Y de alguna forma, tenemos que empezar a informarnos más sobre las minorías sexuales, ¿ya? Informarnos más sobre lo que es de género, ¿ya? Para poder lograr construir una sociedad más inclusiva, una democracia más inclusiva, ¿ya? Y eso va parte de todos, ¿ya? Eso es algo que también afecta mucho, sobre todo lo que es la discriminación, ¿ya? Y Chile también ha hecho muchas leyes para, de alguna forma, evitar esta discriminación, ¿ya? Por ejemplo, la Ley General de Educación. A ver, aunque sea visibilidad, falta mucho, pero sí. No estoy diciendo que estemos como un país ideal, yo estoy diciendo que falta demasiado en algunos sentidos, ¿ya? Por ejemplo, la Ley General de Educación ya evita la discriminación. Algo obvio que parece, pero ya. La Ley contra el Bullying, que se creó en 2011, la Ley Zamudio del 2012, que es un agravante, ¿ya? Agravantes, por ejemplo, contra cualquier delito cualquier delito se le puede aplicar lo que es el agravante de la Ley Zamudio, y es como un agravante más que todo, a la persona puede ir más tiempo a la cárcel, ¿ya? Ley de Inclusión Educacional, Ley 20.750, que es una ley que incluye algunos términos. Eso es otra cosa, no estoy diciendo que sea lo mismo que hace. Ya está una ley de telecomunicaciones que de alguna forma incluye algunos términos que antes no eran incluidos, algunos términos de género, ¿ya? Principalmente estas tres últimas leyes van a incluir algunos términos que antes no eran aceptados o no eran respetados, ¿ya? Por ejemplo, la idea de identidad de género, que antes no se sabía qué era, etcétera, etcétera. A ver, ya, eso es lo que dijo la Esperanza, que no significa que siempre se respeten, pasa en harto ámbito y sobre todo en este, ¿ya? Sí, y también, a ver, igual un poquito, teniendo un poco cómo esos países funcionan. Por ejemplo, Dinamarca, Nueva Zelanda son países que tienen otros sistemas políticos, también otra cultura, y ahí han estado mucho más tiempo en esto, ¿ya? Pero eso no significa que en Chile no se pueda hacer, eso también es otra cosa. La idea es que estas leyes se respeten, siempre eso es lo que es por lo que se hace una ley, no es una ley, la ley no debería ser un papel sin sentido. Ya, lo vamos a dejar hasta acá prácticamente porque no, esto lo hablamos ya la próxima clase, que sería un poquito de la pobreza, ¿ya? Les voy a mandar el Power, y si ustedes pinchan acá, les va a mandar la explicación de cada una de estas leyes, ¿ya? Porque hay una ley de telecomunicaciones, que uno diría, oh, ¿qué tiene que ver eso? Claro, son términos que se van agregando. Pero para cerrar, es lo que vimos hoy día tiene que ver con la importancia de construir una democracia entre todos, ¿ya? Y sobre todo la inclusión de diversos grupos que han sido siempre excluidos, ¿ya? Sobre todo migrantes, ¿ya? Mujeres, que nos han visto muchas veces representadas, las nuevas identidades sexuales, ¿ya? Esos son desafíos que aún tenemos, y es un problema de la ciudadanía y sobre todo de Chile. Ya no sé si alguien cree que